Es indispensable para adelantar un debido proceso jurisdiccional conocer previamente la fundamentación sustancial de las instituciones jurídicas del derecho de familia que se pretenden tramitar. En ese orden de ideas, el curso se centrará en un análisis conjunto de lo sustancial y de lo procesal. Por lo tanto, cuando se aborden los temas de matrimonio, de unión marital de hecho, de los derechos de las parejas homoparentales, de alimentos y también de la filiación, a la par de que se vaya analizando el sustancialismo de cada uno de ellos, se va a ir haciendo referencia también a la parte procesal o procedimental. Entonces comencemos primeramente con el abordaje del tema o del capítulo del matrimonio, que está definido en el artículo 113 del Código Civil como un contrato solemne en sus orígenes por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Es importante precisar que este artículo, así como se leyó, era la definición que traía el Código Civil desde los años 1800. Eh, una definición, digámoslo así, excluyente porque solamente permitía el matrimonio entre hombre y mujer, pero ya, después lo veremos cuando veamos la línea jurisprudencial sobre el avance de reconocimiento de derechos de parejas homoparentales, que perfectamente hoy es válido contraer matrimonio civil las parejas que sean del mismo sexo. Ahora, si bien es un contrato, y en principio el contrato de matrimonio se rige por la teoría general de las obligaciones y los contratos, a partir, pues, como lo encontramos en el artículo 1501, 1502 y siguientes del Código Civil, es importante precisar que se trata de un contrato especial y en algunos acápites se sustrae de lo que es la teoría general de las obligaciones y los contratos y tendrá entonces unas regulaciones muy específicas. Por ejemplo, es un contrato que no puede estar sometido a ninguna condición ni a ningún plazo. Es decir, se perfecciona con el cumplimiento de la solemnidad e inmediatamente se empiezan a producir sobre él todos los efectos jurídicos que la ley de orden público y erga omnes aplica. Asimismo, no existe dentro de las causales de nulidad del matrimonio civil contempladas en el artículo 140 del Código Civil el vicio como causal de nulidad. Mm, no obstante, si bien el dolo como vicio del consentimiento para ser causal de nulidad, si bien entonces el, el dolo no está consagrado, sí se le pueden dar unos manejos diferentes para que se aplique a ello. Entendamos que el dolo básicamente es hacer incurrir en error a otra persona para contraer matrimonio. No obstante, el error sí se configura en el artículo 140 como una causal de nulidad por vicio del consentimiento. Entonces, básicamente, si no se puede alegar el dolo como tal, como causal de nulidad, en todo caso, detrás de él sí queda un error en cuanto a la persona que contrae matrimonio y ésta sí podrá por error solicitar entonces la nulidad. También como contrato especial, insisto, tiene unas causales de nulidades especiales contempladas en el artículo 140 del Código Civil, que no necesariamente van a ser las mismas causales de nulidad para cualquier otro tipo de contrato de la teoría general que se rija por la teoría general de las obligaciones enteramente. Por ejemplo, podemos traer a colación el tema del conyugicidio. Matar al cónyuge para contraer matrimonio con posterioridad con tercera persona, esa es una causal de divorcio, pero es una causal, perdón, una causal de nulidad, pero eso es una causal que es muy importante tener en consideración, es una causal que anula el matrimonio, pero eso no aplica para cualquier otro tipo de contrato, por ejemplo, un contrato de compraventa, arrendamiento, en fin. Entonces, por eso es que insisto en el tema de que al ser un contrato especial tiene unas causales de nulidad específicas. Ahora, si bien es susceptible de promesa a través de la figura de los esponsales que lo regula el artículo 110, 111 y 112 del Código Civil,
esta promesa de matrimonio no produce sino obligaciones meramente naturales. Diferente como por ejemplo se trata de un contrato de promesa de compraventa que genera obligaciones civiles plenas y son de obligatorio cumplimiento, so pena en algunos casos inclusive poder generar derecho a, a demandar ejecutivamente, inclusive en algunos casos. Pero aquí no, en el tema del matrimonio, los esponsales, es decir, la promesa de matrimonio que mutuamente es aceptada, no genera sino obligaciones naturales. Por lo tanto, si no se celebra el matrimonio, no hay lugar a reclamar indemnización de perjuicios. Ahora bien, al ser una obligación natural, si se indemnizan perjuicios, no habrá lugar a solicitar judicialmente la restitución de lo que se ha entregado a título de indemnización de perjuicios. Y por último, también podemos decir que como contrato especial establece unos requisitos especiales para su terminación, que es lo que hablamos de las causales de divorcio. Son unas causales que están contempladas en el artículo 154 del Código Civil que aplican solamente para este tipo de contrato, no para cualquier otro contrato. Por lo tanto, entonces concluimos que el matrimonio es un contrato solemne pero especialísimo, porque si bien en principio está llamado a regirse por la teoría general de las obligaciones y de los contratos, eh, tiene unas regulaciones muy específicas para el mismo. Ahora, veamos entonces a continuación cuáles son los requisitos para la existencia del matrimonio. El primero es que exista un consentimiento, es decir, que exista una manifestación de voluntad. No estoy hablando en este aspecto de que el consentimiento esté exento de error, fuerza y dolo, porque esos son requisitos, pero para la validez del matrimonio. Cuando hablamos de consentimiento simple, simplemente de consentimiento, es que estamos hablando de que exista verdaderamente una manifestación de voluntad. Y ahí sí nos regimos entonces por el artículo 1502 del Código Civil, Teoría General de las Obligaciones y los Contratos, donde dice que para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, es necesario que consienta en dicho acto, es decir, que manifieste su voluntad. Ahora, se preguntarán ustedes entonces en qué casos puede perfeccionarse una falta de consentimiento. Insisto, no es un consentimiento, no estoy hablando del consentimiento viciado por error, fuerza o dolo, sino que estamos hablando de una falta total de consentimiento. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de, del matrimonio, por ejemplo, por poder. En Colombia existe la posibilidad legal de otorgar poder a alguien para que celebre el matrimonio en su representación y esto producirá plenos efectos. Para eso se tendrá que otorgar un poder debidamente confeccionado y en ese orden de ideas entonces, si por ejemplo se otorga un poder a X persona para que celebre el matrimonio, ese poder es revocado antes de la celebración del matrimonio. Y aún así se celebra el matrimonio, hay una ausencia de consentimiento, por lo tanto entonces estamos hablando de que se está incumpliendo uno de los requisitos para la existencia y por lo tanto entonces el matrimonio estará llamado a declararse inexistente cuando tenga apariencia de legitimidad. También otro caso de ausencia de consentimiento es como cuando por ejemplo entonces también se otorga poder, pero antes de la celebración del matrimonio el otorgante, el poder dante, fallece y aún así se celebra el matrimonio. En ese caso, eh, habrá una ausencia total de consentimiento y por lo tanto, al tener apariencia de legitimidad del matrimonio, está llamado a declararse inexistente. Ahora más adelante les hablaré entonces sobre el tema de cómo declarar un matrimonio inexistente. Ahora, dentro del requisito para la existencia es la presencia de funcionario competente para hacer el matrimonio. Hay varios, digámoslo así, funcionarios que se tornan competentes para celebrar matrimonio en Colombia. Primeramente encontramos el artículo 17 del Código General del Proceso, cuando dice que es competencia de los jueces civiles municipales en única instancia la celebración del matrimonio civil, de lo que estamos hablando a continuación. Entonces, en ese orden de ideas, este será el funcionario, digámoslo así, jurisdiccional, competente para celebrarlo. Ahora bien, también hay que tener en consideración que
es competente para celebrar matrimonio civil un notario. Pero también en casos especiales, otro tipo de personas se tornan competentes para celebrar el matrimonio. Y es cuando hablamos de matrimonio especiales, como por ejemplo un matrimonio ante capitán de nave o aeronave, o también en el exterior matrimonio ante cónsul colombiano. Serían funcionarios entonces competentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si el matrimonio es celebrado por alguien que no tenga estas calidades, cualidades o cargos, el matrimonio es inexistente. Por ejemplo, que el matrimonio lo celebre, ejemplo, a ver, un inspector de policía, por ejemplo. Un inspector de policía no tiene competencia para celebrar matrimonios, por lo tanto, el matrimonio que haya celebrado es totalmente inexistente. Ahora, ese tema del matrimonio ante notario está reglamentado por el decreto 2668 de 1988 y también por el 4436 de 2005. Si se va a celebrar matrimonio ante notario, entonces la solicitud debe ser escrita. No requiere de testigo ni apoderado. Y después de la solicitud se dispone de 6 meses para celebrar matrimonio matrimonial, contrato matrimonial, es decir, matrimonio civil. Se tiene que publicar un edicto, obviamente, por parte del notario, para que cualquier persona que se quiera oponer al matrimonio lo haga dentro del término y obviamente aporte las pruebas para que, disculpen por favor, esto que me acaba de salir acá. Bueno, y estaba diciendo que para que cualquier persona se pueda oponer y aporte las pruebas, obviamente, dentro de los términos previstos. Y obviamente, como se hace a través de escritura pública, esa escritura pública está llamada a registrarse. Se abre un folio entonces de registro civil de matrimonio y también en el registro civil de matrimonio de cada uno de nacimiento, perdón, de cada uno de los contrayentes se hará la respectiva anotación. Entonces, ¿cuáles son los efectos de que un matrimonio se declare inexistente? Es decir, que adolezca de algún, que le falte algún requisito para la existencia y se adelante el proceso jurisdiccional respectivo para que se declare. Lo primero es que las donaciones hechas por su causa pueden ser revocadas en concordancia con lo que establece el artículo 1846 del Código Civil, que dice que si un matrimonio, por ejemplo, nulo, en él se puede revocar las donaciones, pues con mayor razón en un matrimonio que se declare inexistente, las donaciones que se hagan por su causa se podrán también revocar. Ahora, los hijos habidos pueden ser extramatrimoniales o en algunos casos pueden ser legítimos. Eso depende de cuándo se haya celebrado el matrimonio y cuándo se haya declarado su inexistencia. ¿Por qué? Porque es la ley 1098, perdón, la ley 1060 del año 2006, que es la ley que determinó que la afiliación legítima también sea por la unión marital de hecho, tiene efectos hacia futuro, no efectos hacia atrás. Entonces, si antes del año 2006 un matrimonio se declaraba inexistente, entonces lo que quedaba entre las partes era una unión marital de hecho. Y hasta ese momento, los hijos concebidos dentro de una unión marital de hecho se consideraban hijos extramatrimoniales. Ahora ya, repito, con la ley 1060-2006, los hijos habidos dentro de una unión marital de hecho se consideran hijos legítimos. O sea que si hoy por hoy se declara un matrimonio inexistente, no importa, los hijos serán considerados como hijos legítimos, porque, insisto, bajo la ley 1060-2006, los hijos habidos o concebidos tanto de un matrimonio como en una unión marital de hecho tienen el mismo tratamiento de hijos legítimos. Tercero, no se genera sociedad conyugal, y así lo establece el artículo 1774 del Código Civil, cuando dice que a falta de pacto escrito, por el hecho de perfeccionarse el matrimonio, nace sociedad conyugal entre los contrayentes. No obstante, como no existe entonces matrimonio, no se puede pregonar que existió sociedad conyugal. Ahora, no se modifica el estado civil, las personas entonces seguirían considerándose como solteras. La inexistencia no puede sanearse por acuerdo de las voluntades. Tendrán entonces las partes que, si quieren figurar como casados, celebrar entonces un matrimonio nuevamente, pero ya con el cumplimiento de todos los requisitos para su existencia. Y también, obviamente, la inexistencia se puede alegar en cualquier momento. No hay término de caducidad para adelantar el proceso entonces
respectivo. Y cuando el matrimonio tiene apariencia de legitimidad, como los casos que expuse, pues obviamente hay lugar a declararlo inexistente, pero cuando a todas luces el matrimonio, el matrimonio es inexistencia, pues no habrá lugar a declararlo. Por ejemplo, qué sé yo, cuando los que contraen no tienen matrimonio no tienen la calidad de personas. eh, por ejemplo, un matrimonio entre animales, eso no existe, o con un animal, eso no existe, o con una persona jurídica, eso no existe. Tiene apariencia completa de ilegitimidad, por lo tanto, en ese caso no hay lugar a adelantar ningún proceso para declarar su inexistencia. Pero en los dos primeros casos que les dije, por ejemplo, del matrimonio por poder, donde ese poder es previamente revocado o previamente fallece el poder dante, en ese caso sí hay lugar a adelantar el proceso para que un juez lo declare inexistente. Ahora, no existe en la normatividad de índole procesal alguna disposición que hable sobre el trámite de la declaratoria de inexistencia de un matrimonio. Porque si nosotros, por ejemplo, hablamos o nos circunscribimos al artículo 22 del Código General del Proceso, nos dice que los jueces de familia del circuito son competentes para adelantar procesos, bien sea de divorcio y también de nulidad de matrimonio, pero nunca se habla de la inexistencia del matrimonio. Entonces, por analogía, tenemos que aplicar al proceso de inexistencia del matrimonio las disposiciones propias de el proceso de nulidad y de divorcio de matrimonio civil. ¿Por qué? Porque es la norma que más se ajusta a esta figura. En todo caso, se pretende dejar sin efectos un supuesto matrimonio, entonces lo más analógicamente viable aquí será aplicar las disposiciones, insisto, del proceso de divorcio o proceso de nulidad de matrimonio civil. Ahora, pasemos a hablar entonces de los requisitos ya no de existencia, sino de validez de un matrimonio. Que insisto, si falta alguno de estos, el matrimonio es válido o no es válido, o es existente o inexistente. La respuesta es, el matrimonio existe, pero está llamado a declararse nulo. Es decir, el matrimonio produce efectos hasta tanto se declare su nulidad. Porque es que el matrimonio existe. Cuando estoy hablando de que adolezca de alguno o le falte alguno de los requisitos de validez, el matrimonio existe. Lo que pasa es que, insisto, va a producir efectos hasta tanto se declare la nulidad del mismo. Los requisitos para la validez de un matrimonio civil son, primero que todo, el objeto y causa lícito, es decir, contraer matrimonio para los fines que no atenten contra la moral. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos podemos decir que un matrimonio adolece de causa, objeto ilícitos? Cuando, por ejemplo, se contrae para eh, obtener el derecho a reconocimiento de una pensión. En ese caso, si la pareja verdaderamente no tiene el ánimos, digámoslo así, de convivir juntos, de formar una vida en común, sino que simplemente es para que cuando alguien fallezca el otro quede con una pensión simplemente por términos económicos, en ese caso, ahí nos está contrayendo matrimonio para los fines que el orden público y la ley prevén. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que hay un objeto, una causa ilícitos. O, por ejemplo, el que se casa para obtener una nacionalidad, una residencia, una ciudadanía, no más con esa intencionalidad. Entonces, podemos decir que hay causa y objeto ilícito. Bueno, eh, también está la capacidad. Si bien en la teoría general de las obligaciones la capacidad está determinada por el artículo 1503 del Código Civil, eventualmente tiene unas excepciones para el tema del matrimonio. Entonces, en este orden de ideas, podemos decir que en cuanto a la edad, son plenamente capaces para contraer matrimonio las personas que hayan cumplido ya 14 años de edad. No necesitan ser mayores de edad para la legislación colombiana. Perfectamente personas, hombre o mujer, que hayan cumplido 14 años, están en capacidad de contraer matrimonio. Obviamente después veremos que hay que cumplir unas, digámoslo así, unas garantías adicionales, pero en cuanto a la edad, podemos decir que no tiene que ser mayor de edad, que una persona de 14 años en adelante puede contraer matrimonio válido. Bueno, el tema de los discapaces mentales, eso lo reglamenta también como causal de nulidad el artículo 140, numeral tercero
del, del Código Civil. Y también, cuanto a la capacidad, vemos que, que no son capaces para contraer matrimonio. El sordomudo, que no puede darse a entender por ningún medio. ¿Por qué? Porque no puede manifestar su voluntad. Bueno, eh, en cuanto al tema de la persona declarada como disipador, podemos decir que esta persona puede contraer matrimonio. Lo que pasa es que no puede libremente, eh, sin autorización o sin consentimiento judicial, adelanta o de alguien que lo esté apoyando en ese sentido, realizar capitulaciones matrimoniales para disponer plenamente de sus bienes. Pero puede contraer matrimonio válido sin ningún inconveniente. Ahora, otro requisito para la ley del matrimonio es el consentimiento que es exento de vicios. ¿De cuáles vicios? Insisto, del error y fuerza, porque esos son los que están consagrados como causal de nulidad en el artículo 140 del Código Civil, pero ya sabemos cómo manejar el tema del dolo, porque detrás del dolo queda un error en alguien para contraer matrimonio, porque es inducir a alguien a error. Entonces, el que esté perjudicado por eso no alega la nulidad como por la cuestión del dolo, sino por la cuestión entonces del error. También para que el matrimonio sea válido hay que cumplir las formalidades o solemnidades especiales. Es decir, hay que cumplir con la ritualidad específica, elevando la solicitud verbal o escrita para contraer matrimonio, si ante notario entonces será escrita en ese sentido, que el notario le haga publicidad al mismo, notificando, publicando, fijando esos edictos para que cualquier persona se pueda oponer. Hay que aportar la prueba de la calidad de los contrayentes, que sea a través de testigos que den fe que son personas que son solteras, que no tienen ningún impedimento para contraer matrimonio y aportar los correspondientes registros civiles de nacimiento para corroborar que en efecto no figuren como casados ya previamente. Eh, y hay otros requisitos que no siempre se tienen que dar para la celebración del matrimonio, que son, por ejemplo, el inventario solemne de bienes que se administran en ejercicio de la patria potestad. Cuando una persona tiene un hijo y quiere contraer matrimonio con, con alguien que no tenga parentesco con ese hijo, es decir, por ejemplo, Ana tiene un hijo que se llama Joaquín y quiere contraer matrimonio con Pedro, pero Pedro no tiene ninguna relación paterno-filial con Joaquín. En ese caso, entonces, Ana tendrá que hacer previamente un inventario solemne de los bienes que administra en ejercicio de la patria potestad de su hijo Joaquín, para efectos de salvaguardar a ese menor, a ese niño, para protegerlo. Ahora, ¿cómo se hace ese inventario solemne? Pues entonces hay que acudir a una notaría que tenga lista de auxiliares actualizada para que ese notario designe un curador y ese curador empiece a indagar qué bienes tiene el menor y comparezcan entonces fecha y hora a celebrar una escritura pública mediante la cual se hace ese inventario. Y si las notarías no tienen actualizada esa, digámoslo así, lista de auxiliares curadores, entonces tendrá que acudirse a un juez de la República para que este juez, en este caso sería un juez de familia, para que un juez de familia designe un curador para el efecto. Se designa un curador y junto con ese curador entonces se comparece a una notaría para hacer el inventario. Inventario que se tiene que hacer así no existan bien, en este caso se inventarían en ceros, pero se tiene que hacer sí o sí. O sea que cuando el notario o juez vaya a celebrar el matrimonio, lo primero que preguntará es si existen hijos menores, se ha hecho o no ese inventario. Y si has hecho el inventario, entonces tendrá que aportar primero que todo la escritura pública mediante la cual se hace el inventario. Y segundo, si fue designado por un juez, entonces la providencia, es decir, el auto mediante el cual se designó a ese curador. Ahora, ¿qué pasa con este tema si falta ese inventario solemne de bienes y en todo caso se celebra el matrimonio? Pues su ausencia no está consagrada como causal de nulidad en el artículo 140 del Código Civil. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué efectos genera realizar un matrimonio sin el inventario? Es decir, estamos hablando del caso hipotético de que el notario, aún así, inexistiendo el inventario, celebra el matrimonio. Pues lo que esto genera no es nulidad como tal del matrimonio, pero lo que sí genera, según el artículo 171 del Código Civil, es que se ocasiona eh,
se genera como consecuencia la pérdida del usufructo de los bienes que se administran en ejercicio de la patria potestad y una multa para el funcionario, una multa irrisoria, porque está desactualizada, de 10.000 pesos, porque no se ha traído valor presente desde esa fecha tan antigua donde se creó esta norma. Pero entonces, insisto, si bien se coloca como requisito para la validez del inventario solemne de bienes, técnicamente su, su inexistencia, es decir, no tener el inventario de bienes, no está consagrado como tal en el artículo 140 del Código Civil como una causal de nulidad. Entonces lo que genera es más bien, insisto, otro tipo de consecuencias como la pérdida del usufructo sobre los bienes que se administran en ejercicio de la patria potestad y una multa pues para los funcionarios que lo celebran. Ahora, eh, volvamos al tema de las personas que tienen 14 años y no han cumplido su mayoría de edad. En principio se dice que necesitan un permiso de los padres, representantes o curadores, según el artículo 129 del Código Civil. Un permiso que tiene que ser especial, solemne y vigente. Y cuando decimos que es especial, estamos diciendo que es un poder que se tiene que otorgar en consideración a la persona. No es un poder que se otorga a su hijo para que se case con cualquiera, no, hay que determinar bien la persona con la que se va a casar. Cuando decimos que es solemne es que tiene que ser escrito con una autenticación de firma y reconocimiento de contenido y presentación personal ante notario o juez y que esté plenamente vigente, pues que tenga una vigencia reciente. Si vienen tratándose de los menores de 14, perdón, entre 14 y 18 años, según el artículo 117, requieren el permiso de los padres. Técnicamente tampoco está consagrado como una verdadera causal de nulidad en el artículo 140 del Código Civil. Por lo tanto, si un menor cuya edad está entre los 14 y 18 años contrae matrimonio sin el permiso de los padres, lo que técnicamente se está generando aquí, según el artículo 124 y 125 del Código Civil, es que incurre en una posible causal de desheredamiento. Y obviamente se puede revocar las donaciones que, que se hayan efectuado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que va a pasar? Que si el padre de ese menor entre 14 y 18 años que se casó lo quiere desheredar, pues lo podrá hacer, está perfectamente habilitado para ello. Y recordemos que si en todo caso en vida no lo deshereda, no hay lugar a que en la sucesión se le afecte a ese hijo que contrajo matrimonio sin su consentimiento, sin su permiso. Bueno, también unos requisitos muy importantes para que el matrimonio civil tenga validez es la ausencia de ciertos impedimentos. El primero de ellos es el vínculo anterior. Es decir, que si alguien tiene un matrimonio vigente y contrae matrimonio con otra persona, ese segundo matrimonio adolece de nulidad y es una nulidad de anticipo absoluta. Es decir, no se puede sanear por ningún medio y ese segundo matrimonio está llamado a declararse absolutamente nulo. ¿De qué tipo de matrimonio anterior estamos hablando? De cualquier matrimonio anterior que tenga validez. Puede ser un matrimonio anterior civil o un matrimonio anterior religioso con pleno de efectos civiles. También otro impedimento es el parentesco prohibitivo. Recordemos que hay tres clases de parentesco. El parentesco de consanguinidad, el parentesco de afinidad y el parentesco civil. Ahora, cuando hablamos entonces de parentesco de afinidad, el impedimento es toda la línea recta. Es decir, un padre no se puede casar ni con su hija, ni con su nieta, ni con su bisnieta, y así sucesivamente. Y que en línea colateral el parentesco va hasta segundo grado, o sea, en este orden de ideas, entre tío y sobrino, en sobrina no puede haber matrimonio, pero matrimonio civil sí puede existir entre primos, porque ahí sería un parentesco ya en línea colateral de tercer grado. Así lo establece el artículo 140 del Código Civil en el numeral 9, cuando dice que es nulo cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes, es decir, línea recta, y descendientes o son hermanos. Bueno, en cuanto al parentesco de afinidad, es decir, la relación que una persona tiene con los consanguíneos de aquella con la cual ha celebrado un matrimonio, tenido una marital de hecho, podemos decir que el impedimento va hasta el primer grado de la línea recta, o sea que
una persona no se puede casar, por ejemplo, con su suegra. Un hombre no puede casar con su suegra, por ejemplo, y no lo debería hacer. Entonces, en ese caso, hay un impedimento para contraer matrimonio, pero sí con la abuela o con la nieta de quien fue su cónyuge, pues, o de quien fue su compañera permanente. Y ese tema, pues, de extenderlo a la unión marital, de hecho, fue determinado por la sentencia C 595 de 1996, porque anteriormente solamente estábamos hablando de impedimento de afinidad por cuestión de matrimonio. Es decir, yo no me puedo casar con la madre de quien fue mi cónyuge, pero entonces esta sentencia también dice, hagámoslo extensivo a la unión marital, de hecho, entonces yo tampoco me podré casar por la madre de quien fue mi compañera permanente. Así de sencillo entonces. Y en cuanto al parentesco civil, aplicamos el artículo 140 del Código Civil, el numeral 11. No pueden contraer matrimonio entonces quienes tengan un parentesco civil, porque en ese caso el parentesco civil se extiende de igual manera al parentesco de consanguinidad. Entonces, básicamente, esos son los impedimentos por cuestión de parentesco para contraer matrimonio. Repito entonces, ausencia de impedimentos. ¿Cuáles impedimentos? El vínculo anterior, el parentesco prohibitivo, y aquí viene otro, que es el famoso conyugicidio. Conyugicidio que tiene que ser obviamente declarado judicialmente por el derecho a la presunción de inocencia. Y consiste en lo siguiente, que se entienda que la nulidad del matrimonio civil por conyugicidio se configura cuando ambos contrayentes han participado en el homicidio y se ha establecido su responsabilidad por homicidio doloso mediante sentencia que se encuentre ya plenamente ejecutoriado. O cuando habiendo participado solamente un contrayente, el cónyuge en el homicidio, pues uno solamente fue el que mató al cónyuge, el otro contrayente proceda a alegar la causa de nulidad dentro de los 3 meses siguientes al momento en que tuvo conocimiento de la condena. Entonces me explico. Si Pedro está casado con Ana, por ejemplo, y se quiere casar con Isabel, y Pedro e Isabel matan a Ana para poder contraer matrimonio, ahí se entiende perfeccionado el tema del conyugicidio y será causal entera de nulidad. Ese sería el primer evento. Y el segundo evento sería esta hipótesis. Pedro está casado con Ana y Pedro la mata para contraer matrimonio con Isabel. Isabel entonces no participó en este caso del homicidio. Si Isabel se entera, tiene conocimiento de la sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de su cónyuge Pedro por haber matado a su ex cónyuge. En ese caso entonces, ¿qué es lo que puede hacer Isabel? Isabel puede demandar la nulidad del matrimonio dentro de los 3 meses siguientes al momento aquel en que tuvo conocimiento de esa condena. Ahora, si deja pasar esos 3 meses y demanda, la acción ya caducó y por lo tanto entonces no tendrá posibilidad de solicitar la nulidad del matrimonio. Es decir, esa causa, digámoslo así, se sanea. Y por eso es muy importante lo que dije al principio de este tutorial. Y es que es muy bueno ir hablando de la parte sustancial y conectándola con lo procesal. Te repito, aquí hay una posibilidad de caducidad de la acción cuando entonces tiene conocimiento del conyugicidio, pero, digámoslo así, no alegan la nulidad dentro de los 3 meses siguientes al conocimiento de la sentencia condenatoria, ejecutoriada. Y entonces, esos serían los, digamos así, requisitos para la validez del matrimonio. Ahora, un matrimonio que esté viciado en nulidad, si bien se está llamado a declarar nulo a través de un proceso judicial, en algunos casos se puede subsanar, como por ejemplo lo anticipé ahorita con el caso del conyugicidio. Por ejemplo, si está viciado por el consentimiento en cuanto al error, dice el artículo 142 del Código Civil que no habrá lugar a la nulidad del matrimonio por error si el que lo ha padecido, el errado, digámoslo así, eh, hubiere continuado en la cohabitación después de haber conocido el error. Entonces ya en ese caso, si se logra demostrar que conoció el error y siguió conviviendo, ya no podrá alegar la nulidad, no podrá demandar processalmente la nulidad. Ahora, en cuanto al tema del menor de edad entre 14 y 18 años
que, perdón, al menor de 14 años que contrae matrimonio. El menor de 14 años de que contrae matrimonio, contrae un matrimonio que adolece de nulidad. Pero el artículo 143 dice que si se intenta la nulidad cuando hayan pasado ya 3 meses después de haber llegado el menor a la pubertad, no habrá lugar a la nulidad del matrimonio. Es decir, estamos bajo la hipótesis de que un menor de 14 años de edad contrae matrimonio. El matrimonio existe porque es una persona natural. Obviamente, está llamado a declararse nulo. ¿Quién podría demandar la nulidad? Por ejemplo, sus padres. Si ese menor de 14 años contrae matrimonio y sus padres no han demandado la nulidad hasta los 3 meses siguientes a aquel día en que cumplió los 14 años, digamos, ese vicio queda saneado. O sea que si contrae matrimonio a los 13 años y medio de edad, el matrimonio obviamente adolece de nulidad y sus padres no demandan la nulidad del matrimonio eh, durante el tiempo que acabé de mencionar, es decir, vienen a demandar la nulidad del matrimonio después de que ese hijo haya cumplido los 14 años y 3 meses de edad, ese vicio queda subsanado. Ahora, el artículo 145 también habla del saneamiento de la nulidad en cuanto a la libertad del consentimiento. Estamos hablando básicamente en este caso, por ejemplo, de la fuerza. Dice que no habrá lugar a la nulidad por las causas expresadas en hechos incisos, es decir, insisto, el de la fuerza, si después de que los cónyuges quedaron en libertad, han vivido juntos por el espacio de 3 meses sin reclamar la nulidad. Entonces, si alguien se casó por la fuerza, cesó la fuerza y continúa la cohabitación durante 3 meses, ya ese vicio queda subsanado y no puede de ninguna manera alegar la nulidad. Y hablamos también del conyugicidio, según la sentencia del 1 de abril de 2003, donde dice entonces que si, si la persona que no participó en el homicidio, el cónyuge que no participó en el conyugicidio, se da cuenta de la sentencia condenatoria frente al otro cónyuge por conyugicidio plenamente ejecutoriada y no demanda en 3 meses siguientes, ese vicio queda subsanado. Ahora, lo que sí no se puede subsanar como vicios insubsanables son el parentesco en grado prohibitivo y el vínculo matrimonial anterior vigente. Esos son vicios que generan nulidad absoluta y en cualquier momento se puede demandar. ¿Qué efectos genera un matrimonio que se declara nulo? Primero, según el artículo 149 del Código Civil, es que los hijos concebidos dentro del matrimonio son legítimos. Segundo, se forma sociedad conyugal, salvo si la causal de nulidad es el vínculo matrimonial anterior con sociedad conyugal aún sin disolver. Mucho cuidado con eso. Entonces, si por ejemplo Pedro está casado con Ana, con sociedad conyugal vigente, y va y se casa con Raquel, ese matrimonio con Raquel es un matrimonio que se puede anular y una vez se anule, se puede pregonar que en ese matrimonio ni siquiera nació sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un matrimonio anterior vigente con sociedad conyugal vigente. Pero si Pedro, en ese matrimonio anterior que está vigente, disolvió la sociedad conyugal, que es perfectamente viable, en ese segundo matrimonio que se declara nulo, sí se genera sociedad conyugal. Cuidado con eso. Entonces, después de la declaratoria de nulidad del segundo matrimonio, las partes pueden abrir el proceso de liquidación de sociedad conyugal en ese último evento que expuse. ¿Por qué? Porque sí existió, sí nació sociedad conyugal, ya que en el matrimonio anterior su sociedad conyugal ya se había disuelto. Ahora, también otro efecto es que cuando la nulidad genera ilícito civil por vínculo matrimonial anterior vigente, hay lugar a la indemnización de perjuicios según lo pregona o establece el artículo 151 del Código Civil. Entonces, este tema sustancial es muy importante para tenerlo en cuenta a efectos de adelantar el proceso de nulidad del matrimonio.
¿Por qué? Porque como pretensión consecuencial o pretensión principal, si se quiere en algunos casos, se puede solicitar, además de la declaratoria de nulidad del matrimonio, otras, digámoslo así, otras consecuencias, otras pretensiones. Es decir, en ese proceso de nulidad de matrimonio civil es perfectamente acumular varias pretensiones a la de simplemente a la declaratoria de nulidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Insisto, se puede solicitar según el artículo 150, no había hablado de ello, pero pues yo lo había hablado antes, pero no en esta diapositiva. Se puede solicitar primero como pretensión principal. La primera pretensión principal será la que se declare la nulidad del matrimonio. Y también como pretensiones principales se puede solicitar, segundo, que las donaciones hechas por causa del matrimonio se revoquen. Y así lo establece, insisto, el artículo 150 del Código Civil, pero también el artículo 1846 del Código Civil. Y tercero, que en contra del que está generando la nulidad por vínculo matrimonial anterior vigente, se condene a favor del cónyuge inocente a la indemnización de los perjuicios que haya ocasionado, y así lo establece el artículo 151. Entonces es muy importante este tema sustancial para lo procesal. En la demanda de nulidad de matrimonio civil, además de solicitar como pretensión principal la declaratoria de nulidad, insisto, se puede solicitar que las donaciones hechas por su causa se revoquen. Obviamente, a favor del que obró de buena fe. Y segundo, que se indemnice perjuicios al que actuó de buena fe en contra de quien actuó de mala fe por vínculo matrimonial anterior vigente, según el artículo 151. Y además de eso, una vez el juez en sentencia decrete la nulidad del matrimonio, acto seguido se puede solicitar a través de demanda la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque el matrimonio anulado sí genera sociedad conyugal. El único caso en el cual, repito, un matrimonio anulado no genera sociedad conyugal, no hace nacer sociedad conyugal, es cuando hay un vínculo matrimonial anterior vigente con sociedad conyugal vigente. Es para que lo tengamos en cuenta para efectos procesales. Y por último, hablemos entonces del divorcio de matrimonio civil. Lo primero que hay que acotar es que el matrimonio civil se puede terminar por divorcio, bien sea a través de dos modalidades. El divorcio por mutuo acuerdo o el divorcio ante notario. Perdón, el divorcio contencioso. Hablemos primeramente entonces del divorcio por mutuo acuerdo. ¿Quién es competente entonces para adelantar el divorcio por mutuo acuerdo? Puede ser competente, primero, el juez de familia del circuito. ¿Cuál? El del último domicilio común que tenía la pareja, adelantando un debido proceso judicial, cuando es de mutuo acuerdo. En ese caso será gratuito, porque recuerden que la administración de justicia es gratuita, pero también las partes pueden acudir a que se divorcien de común acuerdo ante un notario, obviamente por intermedio de abogado. En ese caso, cuando las partes se van a divorciar por mutuo acuerdo, deben estar de acuerdo no solamente sobre el tema del divorcio entre ellos y cómo va a quedar su reglamentación alimentaria entre ellos, sino también sobre la custodia, alimentos y visitas de los hijos menores. En ese caso, entonces, por ejemplo, cuando se adelanta ante notario, voy a explicar someramente cómo es el caso. Pedro y Diana están casados por lo civil y se quieren divorciar de mutuo acuerdo ante notario. En ese caso, entonces, como tiene que ser a través de abogado, tienen que otorgar un poder a un abogado para el efecto. Y si tienen hijos menores en el mismo poder, se tiene que establecer, se tiene que indicar un acuerdo al que lleguen sobre, repito, la custodia, cuidados personales, visitas y alimentos sobre los hijos que tengan en común que sean menores de edad. Entonces es una obligación del notario, una vez se radique la solicitud de divorcio por parte del abogado, remitir ese poder que contiene el acuerdo a un defensor de familia, para que el defensor de familia, digámoslo así, lo avale.
y si lo avala, entonces lo comunicará al notario para que el notario ya pueda elevar la escritura pública de divorcio, con miras a que luego esta sea registrada. Ahora, si el matrimonio por mutuo acuerdo se está adelantando ante el juez de familia del circuito, pues en ese caso el juez de familia no tendrá que remitir eh, ningún acuerdo previo que le presenten los cónyuges a un defensor de familia, porque el juez de familia es mayor autoridad todavía en ese sentido. Él mismo es el que lo avalará. Entonces, la diferencia entre adelantar el divorcio por mutuo acuerdo ante el juez de familia o ante notario estriba en que, primero que todo, ante el juez de familia es gratuito. Ante notario genera unos gastos notariales y registrales, obviamente. Segundo, que ante juez de familia el acuerdo sobre los custodia, cuidados personales, alimentos en fin sobre los hijos, lo va a revisar el mismo juez de familia y lo va a hablar el mismo juez de familia. En cambio, ante notario, el notario, como no tiene facultad jurisdiccional en ese caso transitoria, lo tendrá que remitir a un defensor de familia para que éste sea el que lo avale. Y la tercera diferencia es que cuando el divorcio por mutuo acuerdo se arranca ante juez, eh, digámoslo así, el divorcio queda materializado o expresado en una sentencia que lo avala. Mientras que si es ante notario, queda perfeccionado a través de escritura pública. Ahora, ¿qué tienen en similitud? Que produce plenos e iguales efectos civiles el divorcio ante juez o ante notario y que está llamado entonces, bien sea ante juez la sentencia o por escritura pública ante notario, a registrarse, es decir, hacer la anotación en el registro civil de matrimonio para dejarlo sin efectos y también hacer la anotación en el respectivo registro civil de nacimiento de los contrayentes. Hablemos entonces ahora del divorcio contencioso. Eh, lo primero que hay que acotar es que para el divorcio contencioso se tiene que adelantar el trámite ante un juez de la República. Es decir, ahí sí el notario no es competente para adelantar un proceso de divorcio contencioso, solamente será competencia de un juez. Ahora, ¿qué juez es el competente para adelantar el proceso de divorcio? Por el factor objetivo, naturaleza del asunto, el juez competente es un juez de familia del circuito, y así lo establece el artículo 22 del Código General del Proceso. Juez de familia del circuito. Ahora, eh, dice el artículo 22 que se adelanta en un proceso, después lo veremos, de primera instancia. Y a nivel territorial, el juez competente es el que determina, o se determina por el artículo 28, numeral segundo, párrafo primero, del artículo 20, del Código General del Proceso. Artículo 28, numeral segundo, párrafo primero. El juez competente territorialmente será el juez de familia del circuito donde esté domiciliado el demandado. Pero si el demandante todavía conserva el domicilio que les era común, puede también ser competente el juez de familia del circuito del domicilio del demandante. Entonces voy a colocar el caso. Pedro y Ana se casaron y vivieron juntos en la ciudad de Medellín. Se separaron, de hecho de cuerpos. Pedro se fue a vivir a Cali y Ana quiere demandar el divorcio. ¿Ante qué juez de familia lo demanda? ¿De qué territorio? Entonces, lo va a tener que demandar ante Cali porque ese es el domicilio del demandado Pedro. Pedro ya vive en Cali. Pero si Ana todavía vive en Medellín, ella elige también, puede elegir demandar ante el juez civil, perdón, de familia del circuito de Medellín. Ahora, si Ana se fue de Medellín y ya está viviendo en Río Negro, ahí sí solamente podrá demandar a Pedro ante el juez de familia del circuito de su domicilio. Es así de sencillo. Entonces, repito, si el demandante no conserva el domicilio que tenían en común, el único juez de familia competente será el juez de familia del circuito del domicilio del demandado. Pero si el demandante todavía conserva el domicilio que tenían en común, pueden ser competentes a elección del demandante, y aquí es cuando hablamos de una concurrencia de foros, pueden ser competentes el juez del domicilio del demandado o el juez del domicilio
de la demandante. Ahora, ¿qué tipo de proceso judicial se adelanta? Es un proceso de conocimiento que se tramita por el procedimiento verbal de mayor cuantía, es decir, es un procedimiento de primera instancia. ¿Eso qué quiere decir? Que la sentencia que decreta el divorcio perfectamente puede ser susceptible de recurso de apelación y en caso tal de que se ejerza ese recurso, se aplique, es decir, que se interponga la apelación, la segunda instancia será conocida por el superior jerárquico del juez de familia del circuito, que en este caso sería el Tribunal Superior del Distrito Judicial, en sala de decisión civil si la tiene, y si no, pues entonces será la sala de decisión de familia. Por ejemplo, lo que pasa en Antioquia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín tiene sala de decisión en familia, pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia no. Entonces, en ese caso, en el de Antioquia será conocido por la sala de decisión civil. Ahora, para efectos procesales es muy importante precisar que, primero que todo, eh, como pretensión de la demanda no solamente se podrá solicitar el divorcio, sino que también accesoriamente se pueden solicitar otro tipo de, de consecuencias. Entonces, miremos, primero que todo, acompañando la demanda, en un documento aparte se puede solicitar el embargo de los bienes inmuebles que se encuentren en cabeza de la contraparte y que sean objeto de gananciales. Y así lo posibilita el artículo 523 del Código General del Proceso. ¿Y por qué razón eso se permite? Porque una vez el juez, a través de sentencia ejecutoriada, se decreta el divorcio, acto seguido, las partes quedan habilitadas para adelantar el proceso de liquidación de sociedad conyugal si esta nació. Entonces, ¿qué se puede hacer perfectamente? Que desde la misma demanda de divorcio, repito, en un documentico aparte, cuaderno aparte, se solicite el embargo de esos bienes inmuebles que están en cabeza del otro cónyuge y que son objeto de gananciales, con miras a que estos bienes permanezcan en cabeza de ese cónyuge, para efectos de que al momento de adelantar el proceso de liquidación de sociedad conyugal haya con qué adelantar ese proceso, es decir, hayan bienes para repartir. Eso se puede solicitar como anexo de la demanda, pues como un documentico aparte de la demanda, insisto, un cuaderno aparte. Y los bienes quedarán entonces, digámoslo así, embargados. No se podrán entonces enajenar por parte del cónyuge. Y repito, si el juez decreta el divorcio, entonces está llamado a adelantarse el proceso de liquidación de sociedad conyugal. Ahora es muy importante precisar, hablar un poquito sobre ese proceso de liquidación de sociedad conyugal. Y es lo siguiente, que si ejecuta la sentencia del divorcio, el interesado quiere adelantar el proceso de liquidación de sociedad conyugal y lo va a hacer dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esa sentencia, la solicitud, es decir, la demanda de liquidación de sociedad conyugal, puede hacerse dentro del mismo proceso, pero en expediente separado. O sea que la demanda de liquidación, o sea que la demanda de liquidación de sociedad conyugal se presenta ante el mismo juez de conocimiento que decretó el divorcio con sentencia. Y en ese caso el juez entonces lo que hace es tramitar en cuaderno separado el proceso de la liquidación de la sociedad conyugal. Ahora, como lo está haciendo dentro del mes siguiente, algo muy importante es que digámoslo así, disculpe un momentico, me devuelvo, que me fui para otro lado, ese juez le va a notificar el auto que admite el proceso de liquidación, la demanda por la cual se adelanta el proceso de liquidación de sociedad conyugal, se lo va a notificar a la contraparte, se lo va a notificar por estados. Repito, entonces, si adelanta el proceso, o sea, radica la demanda de liquidación de sociedad conyugal dentro del mes siguiente, obviamente es ante el mismo juez que adelantó el proceso de divorcio, el juez le notifica a la contraparte el auto que admite la demanda de liquidación de sociedad conyugal por estados. O sea que usted como parte del proceso de divorcio tiene que estar muy pendiente de la radicación de la demanda de liquidación de sociedad conyugal. Ahora,
Si el que pretende la liquidación de la sociedad conyugal demanda la liquidación, pero después de pasado el mes de la ejecutoria de la sentencia que decretó el divorcio, obviamente también lo tendrá que hacer ante el mismo juez de conocimiento que decretó el divorcio, pero cuando el juez admita la demanda de liquidación de sociedad conyugal, en ese caso se la van a tener que notificar al demandado, pero se lo tendrá que notificar es personalmente. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Ahora, en la demanda de divorcio también se puede solicitar eh, la indemnización de perjuicios al cónyuge inocente, la revocación de donaciones que se hayan hecho por parte del cónyuge inocente. Y cuando hablamos de este tema de indemnización de perjuicios, estamos hablando básicamente de la condena a cargo del cónyuge culpable y a favor del cónyuge inocente de alimento sanción, cosa que posibilita el artículo 411 del Código Civil en el numeral cuarto. Entonces, repito, eh, a la demanda de divorcio se puede acompañar en documento aparte la solicitud del embargo de bienes que están en cabeza de la contraparte y que son objeto de gananciales. Y además, en la demanda de divorcio se puede solicitar como pretensión principal no solamente que se decrete el divorcio, sino que a cargo del cónyuge culpable se condene a pagar alimentos sanción a favor del cónyuge inocente y también que se revoquen las donaciones que por causa del matrimonio el cónyuge inocente le hizo al cónyuge culpable. Ahora, es un proceso que se adelanta, repito, conforme a las reglas del proceso verbal de mayor cuantía, es de primera instancia, o sea que radicada la demanda cuando el juez la admite, está llamada a notificarse personalmente al demandado o a su apoderado. Cuando éste se notifica, se le corre traslado al demandado de la demanda por el término de 20 días hábiles para que ejerza su derecho a la defensa, que ejercido su derecho a la defensa. Entonces ya el juez está llamado eh, a abrir audiencia de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, que en esa audiencia el juez lo primero que intenta es que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio y si las partes llegan a una conciliación, entonces el juez avala ese acuerdo mediante sentencia. Pero que si las partes no llegan a ningún acuerdo conciliatorio, entonces el juez en ese caso está llamado a aplicar las medidas de saneamiento, es decir, resolver excepciones previas que no hayan sido resueltas todavía, resolver sobre cualquier petición de nulidad por alguna irregularidad procesal que se haya adelantado. Y después de saneado entonces el juez interroga a las partes para que fijen sus extremos litigiosos, qué hechos aceptan de lo que narró el otro o no, fija los extremos litigiosos y acto seguido, aprovechando que están presentes las partes, entra a aplicar el interrogatorio de parte, a practicar ese medio probatorio con miras a obtener la prueba de la confesión. Interrogadas las partes, el juez en la misma audiencia está llamado a practicar los medios probatorios que le sean posibles. Y algo muy importante, si se surte todo el debate probatorio dentro de la audiencia del 372, el juez perfectamente está habilitado para darle traslado a las partes para que eh, presenten alegatos de conclusión y inmediatamente entrará a dictar sentencia. Y ahora bien, si hay pruebas o medios probatorios pendientes por practicar que no se pueden practicar dentro de esa audiencia, entonces ya sabemos que el juez tendrá que abrir o citar a las partes a audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373 para que en ella se termine de practicar los medios probatorios que quedaron pendientes, se le dé traslado a las partes para que presenten alegatos de conclusión y entre a dictar sentencia. Recordemos entonces que una vez proferida la sentencia, bien sea en la audiencia del 372 o el 373, las partes entonces inmediatamente tendrán que interponer, si lo quieren, el recurso de apelación y que tendrán 3 días siguientes para sustentarlo. Y ya sabemos pues entonces que si el juez de primera instancia, es decir, el juez de familia del circuito, concede la apelación, entonces en ese caso tendrá que remitir el expediente a su superior jerárquico, que será el Tribunal Superior de Distrito Judicial en la sala respectiva, bien sea de familia o civil si no hay sala de familia, para que éste entonces admita recurso y una vez admitido el recurso ya en segunda instancia, entonces cita a las partes para audiencia en la cual se pueden inclusive practicar medios probatorios que no se pudieron practicar en primera instancia por hechos que no son imputables
a las partes, da traslado a las partes para que presenten alegatos de conclusión de segunda instancia y dicte sentencia de segunda instancia. Y también recordemos que como se trata de estado civil de las personas, este tipo de procesos es susceptible de recurso extraordinario de casación. O sea que si se interpone recurso extraordinario de casación ante el tribunal, ese tribunal, una vez lo conceda, tendrá que remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil y agraria. Se le entrega entonces, allá se le reparte en la sala de casación civil o agraria el, el expediente a un magistrado ponente, y recuerden que este magistrado ponente, una vez lo admita, le da traslado a la parte recurrente para que radique demanda de casación, y por un término de 30 días se le corre traslado a la contraparte para que ésta ejerza su derecho a la defensa. Y recordemos que la Corte Suprema de Justicia pues no necesariamente tiene que adelantar audiencia, sino que practicando los medios probatorios y lo que tenga que practicar en ella misma, dictará sentencia donde casa o no casa la sentencia emitida por el tribunal. Básicamente entonces este es el tema del divorcio, eh, pero también tengo que decir que es muy importante que el juez en la sentencia no solamente se pronuncie sobre las pretensiones enervadas, es decir, sobre el divorcio y sobre los elementos sanción, sino que también el juez de oficio se tendrá que pronunciar sobre la custodia, alimentos y visitas de los hijos que sean menores de edad. En este tipo de procesos de divorcio es indispensable, es necesario, eh, digámoslo así, ordenar citación a entidades que se tienen que notificar, como por ejemplo el Ministerio Público. Básicamente entonces es el proceso de divorcio. Ahora, para adelantar el divorcio contencioso, es indispensable que exista alguna causal de divorcio. Eh, las causales de divorcio están contempladas en el artículo 154 del Código Civil y vamos a expresar detalladamente sobre cada una de ellas. La primera causal de divorcio es las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. La Corte Constitucional, mediante sentencia de constitucionalidad 660 del año 2000, establece que no importa si las relaciones sexuales son o no consentidas. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, el artículo original del Código Civil o el numeral original de ese artículo del Código Civil decía que serían las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que fueran consentidas por el otro. Aquí la Corte Constitucional ha dicho, no importa si fueron consentidas o no. Las relaciones extramatrimoniales son sí o sí causal de nulidad, de divorcio, sean o no sean consentidas por el otro. Ahora, para que existan relaciones sexuales extramatrimoniales, es importante precisar que no se requiere que haya una cópula perfecta. Por lo tanto, entonces se entiende como relaciones sexuales extramatrimoniales cualquier otro acto que comprenda cópula imperfecta. Eh, en este caso, entonces, sí es muy importante precisar algo. La gente pregunta mucho. Entonces, si se están dando besos con otra persona, eso es causal de divorcio. Uno dice, sí, pero no por relaciones sexuales extramatrimoniales, sino por incumplimiento a los deberes que le asiste, digámoslo así, como cónyuge. Entonces, un beso técnicamente no se puede enmarcar dentro de la tipología de relación sexual, pero un beso sí es faltar a un deber de fidelidad. Entonces, en ese caso, el cónyuge inocente tendrá que invocar como causal de divorcio no la primera, que serán las relaciones sexuales extramatrimoniales, sino la del grave e injustificado incumplimiento a los deberes que le asiste como cónyuge, en este caso el deber de fidelidad. Bueno, que sería esta, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley impone como tal, es decir, como cónyuges o como padres. Eh, bueno, viene esta otra. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, que abarca todo tipo de violencia, puede ser sexual, psicológica, moral, física, y así no se ponga en peligro la integridad o la vida de la víctima. En este caso, la Corte ha dicho que en el análisis de esta causal deben tenerse en cuenta las circunstancias de educación, ambiente social y costumbres de los cónyuges. Bueno, es muy importante precisar aquí
eh, que, que se recomienda cuando una persona ha sido víctima de violencia intrafamiliar por su cónyuge, dejar evidencia de ello. No es que sea necesario, pero sí se recomienda para efectos probatorios. Entonces, por ejemplo, si ella es víctima de violencia intrafamiliar por parte de él, entonces uno lo primero que le recomienda es, vea, acuda a Fiscalía General de la Nación, coloque la denuncia por violencia intrafamiliar, acuda a una comisaría de familia, coloque también en conocimiento del comisario los actos de violencia intrafamiliar para que se adelanten todas las acciones y trámites pertinentes, se coloquen unas medidas de restricción, de acercamiento y ya vaya dejando usted una evidencia. Si lo remiten a medicina legal para que se determine la gravedad de las lesiones, acude inmediatamente y va dejando evidencia de hecho. Eh, ¿Por qué razón lo digo? Porque muchas veces la persona en su estado pues de desconsuelo, la peligrosidad que existe y en su temor la gente abandona el lugar inmediatamente, sobre todo la que es víctima de violencia intrafamiliar. Entonces abandona el lugar y se va sin dejar constancia de lo que está pasando. Y muchas veces entonces se ve expuesta a que el cónyuge, que fue el que la maltrató, el día de mañana conchudamente vaya y demande a esa persona por abandono de hogar, es decir, por incumpliendo los deberes de cónyuge. Entonces, en ese caso, para que esto no pase, uno es que le recomienda a las personas que más bien vaya dejando evidencia de ello. Y eso no solamente va a tener entonces efectos positivos para la práctica de las pruebas, es decir, no solamente va a tener ventajas en materia probatoria, sino que en caso tal de que el día de mañana sea demandada por la otra parte por abandono, es decir, por incumplimiento de los deberes que le asiste como cónyuge, tenga la oportunidad de reconvenir y defenderse diciendo que en efecto ya abandonó, pero abandonó con una justa causa. Y ahí están las pruebas de hecho, cuando acudió entonces a la fiscalía o a la comisaría para dejar evidencia de los maltratos y la violencia intrafamiliar que padeció. También está el tema de la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. Es muy importante hacer unas precisiones sobre este tema. Primero que todo, eh, es necesario demostrar además de la habitualidad, lo cual depende de cada caso en particular. Eso sí, ahorita explico que la embriaguez genere una alteración en el ánimo del victimario, es decir, del borrachito, y que o de la borrachita, y que esto genera consecuencias negativas en su conducta. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Ahora, el tema de la habitualidad es muy relativo, porque si para una persona lo habitual es consumir alcohol todos los días, puede que para otra persona habitual sea consumirlo cada año. Me explico. Conocí un caso, por ejemplo, de una persona que demandó el divorcio por esta causal, diciendo que su cónyuge consumía alcohol cada año. Entonces uno pues a primera vista dirá, pues esto no es habitual. Pero resulta que se logró demostrar que esas personas, los cónyuges, uno vivía en el exterior y que cada vez que llegaba a Colombia a visitar a su cónyuge se emborrachaba. Entonces, en ese caso sí podemos decir que hay una habitualidad. Entonces, en ese caso, el juez de familia, para ese caso en particular, repito, determinó que sí era una embriaguez habitual, pero por las circunstancias especialísimas de cada caso. Bueno, también es una causal de divorcio el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo que se consuman por prescripción médica. Bueno, eh, otra causa es toda enfermedad o anomalía grave e incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges. Pero es muy importante entonces que además de ser una enfermedad incurable, esto ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge y que esto imposibilite la vida en común. Entonces, para invocar esta causal se requiere, repito, que ponga en peligro la salud mental o física del otro y que imposibilite la comunidad matrimonial. Ahora, la Corte Constitucionalmente, a la sentencia de Constitucional 246 del año 2002, estableció que el cónyuge divorciado que tenga enfermedad o anomalía grave incurable, física o psíquica, careciendo de medios para subsistir,
puede solicitarle al juez entonces que en contra del otro y a favor suyo le aplique alimentos solidarios. Entonces, si bien el cónyuge inocente, es decir, el que está sano, puede mandar el divorcio, tiene que ser consciente que en virtud del principio de la solidaridad de las obligaciones entre cónyuges, podrá quedar expuesto a que el juez de familia, si lo solicita a la contraparte, le imponga una cuota alimentaria a título de alimentos solidarios a favor de ese cónyuge que está gravemente enfermo. Entonces tengan en cuenta eso, por favor. También es causal de divorcio toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, o a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. Los jueces en este caso deben atenerse a las buenas costumbres vigentes en la sociedad y tener en consideración que corromper implica la incitación, por ejemplo, a cometer delitos. La simple tentativa no es suficiente en este caso. Es suficiente en este caso, es decir, con la mera intención de corromper al otro basta. No necesita que el otro se corrompa. Simplemente con la mera intención basta. No es necesario que los hijos que se trate de corromper sean comunes en ambos cónyuges. Pueden ser los hijos que sean estrictamente o únicamente del otro. Entonces, todas esas conductas, por ejemplo, la morbosidad, la incitación a cometer delitos, contravenciones, todo eso son conductas tendientes a corromper. Entonces, el otro cónyuge está habilitado para demandar el divorcio. También como causal de divorcio está la separación de cuerpos judicial o de hecho que haya perdurado por más de 2 años. Basta comprobar en este caso la separación por más de 2 años para que el juez decrete el divorcio. Pero es muy importante precisar esto, que la Corte Constitucional en sentencia C-1495 del año 2000 declaró que autoriza al demandado, si lo desea, para intervenir en el asunto y probar la culpa del actor con miras a obtener una sentencia que lo faculte para revocar donaciones y solicitar alimentos sanción. Me explico, entonces Pedro y Ana están casados y Pedro abandona el hogar. Pasados 2 años, Pedro demanda el divorcio con base en esta causal, cual separación judicial o de hecho por más de 2 años. El juez está llamado a decretar el divorcio porque esto es una causal objetiva. Está llamado a decretar el divorcio sí o sí si se demuestra que ya llevan separados 2 años. Pero ¿qué quiere decir la Corte? Que el cónyuge, el otro cónyuge, puede solicitarle al juez que examine de quién fue la culpa de la separación. Y si el juez determina que el culpable de la separación fue el que abandonó el hogar, a este se le impongan una sanción que es pagar alimentos sanción a favor del cónyuge inocente. Entonces se ve expuesto el que abandona el hogar cuando demanda el divorcio a que lo condenen a pagar alimentos sanción a favor del otro si se demuestra que la separación de cuerpos fue su culpa. También está el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante el juez competente y reconocido por este mediante sentencia, como les puse. Entonces sería el caso del divorcio de mutuo acuerdo. Ahora, es muy importante tener en consideración lo que ha expresado la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad 985 del año 2010. Y básicamente aquí está la diapositiva, pero lo quiero explicar de una manera más práctica. Mire, primero que todo, para demandar el divorcio simplemente, las causales de divorcio no caducan. Es decir, que si se ha perfeccionado alguna causal de divorcio, el cónyuge inocente perfectamente puede demandar el divorcio en cualquier momento. Hayan pasado 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 años. En cualquier momento puede demandar el divorcio. Pero si quiere demandar alimentos sanción a su favor, ahí sí lo tiene que hacer dentro de unos términos, porque si no lo hace, caduca esa acción para pedir alimentos sanción. Entonces, voy a leer cada uno de los triangulitos que hay ahí. No existe término de caducidad respecto a las causales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 154. No existe término de caducidad respecto a las causales 6 del artículo 154.
y no existe término de caducidad respecto a la causal 8. Es decir, para demandar el divorcio no hay término de caducidad. Repito, no hay término de caducidad. El cónyuge inocente puede demandar el divorcio. ¿Cuándo? Cuando quiera. El que quiera demandar el divorcio lo puede hacer cuando quiera. Pero si quiere pedir alimento sanción, ahí sí lo tiene que hacer dentro de un término. Para las causales 1 y 7, el término de caducidad es de un año. ¿Contado desde cuándo? Desde cuando se tuvo conocimiento de los hechos respectivos. Estamos hablando de relaciones sexuales extramatrimoniales y estamos hablando de, de la conducta tendiente a corromper a un hijo, por ejemplo. Para las causales 2, 3, 4 y 5, el término de caducidad es de un año contado desde que ocurrieron los hechos. Es decir, estamos hablando de incumplimiento de los deberes que la ley le impone como cónyuge, como padre, los maltratamientos de obra, en fin. El término de 2 años eh, contemplado en el artículo 156 fue claramente inexigible por la sentencia referida. Entonces concluyo de la siguiente manera. Si usted quiere demandar el divorcio, lo puede hacer en cualquier tiempo. Así hayan pasado 20 años, 30 años. Pero si usted quiere pedir alimento sanción, tiene que demandar dentro de un término porque si no, esa acción, esa petición de alimento sanción le caduca. Si se trata de la causal de relación o demandar alimento sanción por la causal de relaciones sexuales extramatrimoniales o toda conducta que tienda a corromper, en ese caso el término de caducidad es de un año contado desde el momento en que se conocieron los hechos. Para las otras, el término de caducidad de la acción es de un año contado desde la ocurrencia del hecho. Y con esto doy por terminado el, el acápite del matrimonio civil. Indicando, haciendo pues, quiero concluir con algo procesal. Recordemos entonces que si se trata de nulidad de matrimonio o divorcio de matrimonio, esto se le aplica a las disposiciones para la inexistencia del matrimonio, que el competente es un juez de familia del circuito, del domicilio del demandado, pero si el demandado conserva el domicilio que le será común, también podrá elegir demandar en su domicilio, que es un proceso de primera instancia que se tramita por el proceso de conocimiento verbal de mayor cuantía, con audiencia del 372 y eventualmente con audiencia del 373, que la segunda instancia será un juez en un tribunal superior de distrito judicial y que se puede ir a casación por tratarse del estado civil de las personas. Básicamente entonces es esto sobre el tema del matrimonio.